Recapitulando un poco lo que le decía al principio, sobre el principio de que Dios pone toda autoridad, y las que están constituidas por medio de Dios. Continúa el pensamiento en el versículo 8 donde dice, no debáis a nadie nada. Y si vemos el pasaje del 7, no meramente se refiere a lo económico o lo material, sino que el versículo 7 termina diciendo, al que tributo, tributo, impuesto, impuesto, al que temor, temor, y al que honor, honor. Temor podríamos, en una palabra un poco más usada hoy, decir respeto, al que respeto, respeto. Es decir que cuando habla de no debáis a nadie nada, no solamente está hablando sobre cosas económicas, impuestos, dinero, sino está hablando de todo lo que conlleva el que una autoridad merezca, ya sea respeto o honor. De la misma manera el Señor nos instruye y dice, no debáis a nadie nada. Pero sin embargo, termina el pensamiento diciendo, sino el amaros unos a otros. En otra palabra, está dejando la puerta abierta para una deuda, y la mayoría de los estudiosos de la palabra dicen que esa es la única deuda que la iglesia, que los nació de nuevo, nunca vamos a terminar de pagar. En el sentido de que siempre debemos tener esa actitud de amarnos unos a otros. Eso resume el Evangelio. Si todos nosotros tuviéramos la actitud que el Señor quiere, y no me voy a tomar esto como regaño, yo soy el primero que tengo que aprender de esto, pero déjeme decirlo así en el ambiente. Si todos nosotros tuviéramos realmente el amor perfeccionado en nosotros, hermanos, hemos cumplido todos los mandamientos de Dios. Porque la misma palabra habla y dice que el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Y usted sabe que la palabra claramente establece que era imposible cumplir la ley, porque el que fallara en uno era como que fallara en todos. Sin embargo, aquí dice, si tenemos ese amor en esa magnitud, es como que hubiéramos cumplido toda la ley. Ahora, es difícil amarnos a nosotros. Si a veces hasta uno mismo resulta difícil amarse uno mismo, ¿cuánto más a aquel que no es uno mismo? Porque el pecado ha hecho sus estragos en nuestra vida. El pecado ha dejado huellas adentro de nosotros. Por eso es que usted y yo a veces reaccionamos de una manera que hasta nosotros mismos nos asustamos. O quizás solo yo. Pero hay momentos en los que usted tiene reacciones a ciertas situaciones que no van de acuerdo a un cristiano, una cristiana nacido de nuevo. Porque estamos en un proceso de regeneración, de cambio. Por esa razón es que necesitamos que el amor se vaya perfeccionando en nosotros, y repito, eso es solamente con el auxilio del Espíritu Santo. Nadie a fuerza de voluntad propia lo va a lograr. Y recuerde usted que el concepto de amor no es pasión, no es atracción, el amor no es basado en looks, en cómo una persona se vea, esa es atracción, eso cualquiera lo puede tener. Amor es lo que Dios tuvo para con nosotros, que dice que siendo pecadores, nuestras obras, literalmente nuestras buenas obras eran como trapos sucios. Y aquí lo estoy diciendo de una manera que no es tan desagradable como realmente la Biblia lo pone. Cuando dice trapos de inmundicia, está hablando de algo mucho más fuerte, hermano. Y el Señor nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Imagínese usted a esa magnitud. Es como Él nos amó, y por eso es que tiene la capacidad de generar en nosotros esos cambios para que podamos perfeccionar el amor. Y esa es la deuda que la iglesia tendrá hasta que el Señor nos transforme, hasta que Él perfeccione eso en nosotros.
el amarnos unos a otros. ¿Se recuerda? Yo sé que sí, pero es nada más la pregunta retórica. ¿Se recuerda usted de la última, quizás no fue la última, pero la última administración directa del Señor Jesús a Pedro? ¿Alguien se recuerda qué fue lo que ministró Jesús al apóstol Pedro? El amor. Llegó resucitado después de haber constatado de que lo había negado, de que era muy fácil hablar, pero el actuar era otra cosa. Pedro lo negó y el Señor se presenta y dice, Pedro, ¿me amas? Es decir, que es tan importante el concepto, y no me canso de decir esto porque para mí es muy importante, muy trascendental este punto. Cuando usted mira el diálogo de Jesús con Pedro, le dice, Pedro, si me amas, dice, apacienta mis corderos. Yo sé que ustedes lo saben, pero nada más para que yo me recuerde. Dice aquí, pastorea, y utiliza otra palabra que es apacienta. Entonces le dice, apacienta mis corderos. Porque al cordero hay que apacentarlo, hay que llevarle la comida, porque está corderito. Luego le dice, pastorea mis ovejas, porque ya cuando el cordero ha crecido ya puede seguir al pastor. Y entonces ya no hay que darle esa atención tan especial que requiere más trabajo. Y Pedro aquí le dice, totalmente de acuerdo, los corderitos, claro que sí. Las ovejas, claro que sí. Pero la tercera vez le dice, apacienta, y ya no los corderos, sino que le dice las ovejas. Y es aquí donde la cosa se pone un poco más difícil. Porque es ahí donde entramos a aquellas cuestiones donde decimos, es que no es un niño para que actúe como niño. ¿Sí me explico? Es que ya debería de haber madurado. Ese como que le entra aquí y le sale aquí. Pero eso fue exactamente lo que el Señor le dejó establecido como un mapa de la perfección del amor a Pedro. O sea, va a tener que amar a tal magnitud que aunque tus conceptos te dicen es que ya eso no es necesidad, eso ya es maña, eso ya es una exageración, que seas tan impulsado en el amor que hasta las que en tu concepto no merecen puedan recibir de ti ese amor sacrificial. No me diga que eso es fácil porque no lo es. Eso requiere la ayuda, el impulso de Dios. Solamente Dios puede hacer eso en nuestra vida. Recuérdese que el mismo Pedro fue el que le dijo al Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? No te digo 7, Pedro, sino 70 veces 7. Es decir que cada vez que Pedro actuaba, el Señor le respondía con una situación que lo ponía en una encrucijada tremenda sobre el llamado que tenía. Ahora, le recuerdo cómo comienza el capítulo 12 de Romanos. Dice, por las misericordias de Dios, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo. Es decir, que lo que nos debe de impulsar es, hermano, es que somos inmerecedores de la gracia de Dios. Por consiguiente, como yo soy inmerecedor de la gracia de Dios, porque no sé si alguno aquí se considera merecedor de la gracia de Dios, pero si se considera merecedor de la gracia de Dios, con mucho cuidado y respeto le voy a decir, está totalmente equivocado. Gracia es favor inmerecido. Si no, no fuera gracia, serían obras nada más. Entonces, por las misericordias recibidas, que Él ya me ha sentado con Cristo en lugares celestiales, ya me ha dado herencia con los santos, me ha dado un nombre nuevo, ha cambiado el manto de tristeza en un manto de alegría, ha escrito mi nombre en el libro de la vida, me da grandes y maravillosas promesas. Y todo lo hace Él
a través del Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. O sea que no nos dijo, yo ya hice el sacrificio y ahora les toca a ustedes poner el 50% de su parte. No, el Señor dice, yo sé que no pueden, les voy a dar mi Espíritu, que nos ayuda a orar porque no sabemos orar como debiéramos. Y aparte de eso, el Señor sigue intercediendo por nosotros cada vez que nos equivocamos. Entonces, ¿hay mérito alguno en el Evangelio? Lo lamento. Cero mérito en el Evangelio, cero mérito humano. Todo es a través de la gracia de Dios. Y por esas misericordias recibidas, el Señor lo que nos dice es, demuestra el amor a tu prójimo. Y el punto aquí entonces es que dice en el versículo número 9, porque esto, recalca este principio, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí entonces surge la gran pregunta. Y es muy importante entender esto. La pregunta es, si los llamados o los cristianos somos llamados a amar solo a los cristianos o también a los no cristianos. Esa es la pregunta. ¿Somos llamados a amar solo a los cristianos o también a los no cristianos? Este concepto no solamente lo dice una vez en la palabra, sino que Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y mire cómo termina este verso, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Es claro el mensaje de la palabra del Señor. Si yo quiero ver la Biblia fuera del concepto de la necesidad y el deber de demostrar el amor, hermano, es imposible. Eso está latente en la Biblia, allí está. Ahora, en relación a los cristianos, el amar a los cristianos, la Biblia está colmada de versículos, pero le voy a leer rápidamente algunos. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. El apóstol está hablando a los creyentes que se amen unos a otros. Primera Tesalonicenses 4:9 dice, mas en cuanto al amor fraternal, que es el amor entre hermanos, dice, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Está hablando de servir a los santos, a los creyentes, aquellos que son lavados con la sangre de Cristo. Primera Pedro 1:22 dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente. Está hablando de amarse como hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El 4:8 de Primera Pedro dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Déjeme leerle 3 versículos más. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. 3:23 de Juan, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. 4:7 de Juan, amaos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo el que ama es nacido de Dios, y el que no ama no conoce a Dios. Versículo 21 del capítulo 4 de 1 Juan dice, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar a los cristianos. Bueno, no es fácil, pero es más fácil que amar a los que no son cristianos. A aquellos que quizás usted sabe que tienen unas acciones
que usted hasta le da pena, hermano. Porque, como en la palabra está establecido que Juan dijo, si la luz que hay en vosotros parecen tinieblas, ¿cómo no serán aún las mismas tinieblas? No quiero entrar en detalles de cosas que gracias a Dios ignoro, pero quizás usted sepa a qué nivel se llega a la maldad en este mundo. Son niveles que dan horror, hermano. Cuando uno se pone a investigar a lo menos, usted sabe que hay algo que se llama en el internet la red oscura, o lo que le llaman el dark web. Me decía alguien esto y es una realidad, lo he constatado en ciertas investigaciones ahí informales, que haga de cuenta que este es el océano, este es el mar, esa línea azul que está ahí es el mar. Me decía esta persona, y la internet es este puntito rojo que se mira ahí. Y sabe que en la internet hay miles de sitios de internet, millones diríamos, creo que no me equivoco. La internet que usted y yo manejamos, a menos que haya alguien aquí que sea de aquellos que manejan el deep web o dark web, la gran mayoría donde están todos los buscadores como Google, Yahoo, etcétera, se mueven en este círculo de acción. Pero me decía esta persona, that's the tip of the iceberg. Esa es solamente la punta del bloque de hielo que está flotando en el mar. Porque esto es nada más la punta. Todo esto es el iceberg. Todo esto es el hielo. Y el deep web me decía, si estos son millones de sitios en el dark web o deep web, es incomparable la cantidad en proporción. Y ahí se mueven cosas terribles, que no quiero entrar en detalle de cosas que desconozco, nada más de oídas he oído eso, que harían que cualquier persona dejara de dormir por años. Bien, quizás estoy exagerando, ¿verdad? Pero al menos una semana se echaría traumado, hermano, con las cosas que ahí se mueven. Entonces, si amarnos nosotros, que estamos tratando de no ofender, que estamos tratando de ser amables, que estamos tratando de reconocer nuestros errores, cuesta, fíjese, a las personas que podrían moverse, no específicamente estas, ¿verdad? Pero a la gente que no tiene esa actitud, la palabra dice que también debemos amar. Yo sé que eso es como, que carga, Señor, ¿verdad? Solamente en la llenura del Espíritu Santo podremos tener ese tipo de actitudes. Amar a los no cristianos. Mateo 5:44. El Señor Jesús habla y dice, pero yo os digo, estos versículos hemos visto anteriormente, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. A ver un test aquí. Honestamente, con la mano en el corazón, y cuando digo el corazón no meramente pues, en el músculo, sino en el ser interno nuestro. ¿Cuántos de aquí esta semana a lo menos tomamos unos 2 minutos para orar y bendecir a alguien que nos ha hecho daño o quizás enemigo descaradamente dicho? ¿Habrá alguien que lo haya tomado? 1, 2, a lo menos 2, ¿verdad? Pero mire, es un mandato. Dice, orad. ¿Y qué dice? Y no dice, Señor, como yo le he dicho, ¿verdad? Sácalo del trabajo, que lo echen, que lo agarren. No. Bendícelo, Señor.
Y es más, si tengo la oportunidad, deberé en mis posibilidades tener acciones que le demuestren que yo oro por él, que me interesa su vida espiritual. Recalco, solamente en la llenura del Espíritu Santo se puede lograr eso. Dice, bendecid a los que os persiguen. Y fíjense que nosotros, de una u otra manera como cristianos, y no quiero llevármela, ay, qué valiente, no, gracias a Dios que Dios me hizo que naciera en este tiempo. Yo no sé cómo hubiera sido si yo hubiera nacido en el tiempo donde los cristianos se reunían en las cuevas o en las catacumbas. Si aquí, con carro, con alfombra, con aire acondicionado, hasta con invitación a comer, algunos que tienen que invitarlos a comer después para que vayan al culto. No vamos. ¿Se imagina de que nos fueran a quitar la vida por eso? Hermano, es una realidad que vimos. Y no le estoy diciendo yo, ay Señor, porque quién sabe, quizás yo hubiera sido el más rajón de eso. Pero es la realidad que se ha vivido durante la historia. Por eso es que en Hebreos habla, dice que tenemos, por tanto, Hebreos 11, teniendo tal magnitud de testigos de aquellos que nos han antecedido en la fe, que han pagado con el precio de su vida, que con su ejemplo nos animan a poder permanecer y seguir adelante. Fíjese que esta gente tenía que orar y los enemigos de ellos eran gente que los quería matar. Quizás los enemigos nuestros van a ser gente que está impidiendo que le den un aumento de sueldo. Quizás sus enemigos sea gente de que le quita los negocios con mala información, que lo ponen mal con los jefes y esos quizás son los enemigos. Pero ¿qué está en riesgo? Dinero, posición, nuestro buen nombre. Ellos tenían que orar y bendecir a los que los querían matar, a los que habían matado a sus familiares, a los que sin ninguna pena y cargo de conciencia mataban, y no una muerte rápida y súbita, hermano, sino una muerte tortuosa. Por eso fue necesario que el Espíritu Santo viniera a la vida de ellos, porque sería imposible que la iglesia hubiera podido permanecer en eso si no es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y de igual manera, le voy a decir, hermano, será imposible. Lo que le voy a decir se lo digo con todo mi corazón. Será imposible que podamos mantenernos en la fe sin la llenura del Espíritu Santo en este tiempo. Y cuando hablo de llenura del Espíritu Santo, no meramente estoy hablando de una experiencia con el Espíritu. Estoy hablando de una constante necesidad de Dios. Decirle, Señor, hoy te necesito, mañana te necesito, Señor. Cada vez ve llenándome más. Porque las demandas que la palabra de Dios pone son grandes, pero también los recursos que Dios ha dejado son maravillosos. Dios lo puede hacer. Recordemos el primer mártir, Esteban, estando apedreado, hermano, su rostro se transforma como rostro de ángel. Tiene una visión, ¿qué le voy a decir yo? Sobrenatural, mira el cielo abierto y puede ver al Hijo de Dios puesto en pie a la diestra del Padre. Y esa experiencia lo hace venir y decir, Señor, las mismas palabras, no les tomes en cuenta este pecado, siendo apedreado. Entonces la necesidad de esa dependencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros that's paramount, es importantísima en este tiempo. Por usted, por su familia, por todos aquellos que conforman un círculo nuestro, es necesario. No lo quiero asustar, lo quiero preocupar un poco. Amar a los que persiguen. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Tenemos que pedirle perdón a Dios por los insultos que hemos dicho. Ese desventurado, ese desgraciado que se cree esa desgracia. Hermano, son maldiciones. Dice la Biblia, bendecid y no maldigáis. Versículo 20 del capítulo 12 de Romanos dice, pero si tu enemigo tiene hambre, le hemos visto esto, dice, dale de comer, tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos se amontonen sobre su cabeza. Y esa era la actitud de que pueda entrar en razón esa persona. Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos, ve esa palabra, hagamos bien a todos, do good to everybody, to everyone, not only Christians. Hagamos bien a todos, dice la palabra, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, mire cómo Gálatas lo pone. Tenemos una responsabilidad de amarnos unos a otros como una prioridad, la Biblia lo marca. Pero no es exclusivo, no se limita solamente a la gente buena, sino que llega y sobrepasa eso. Dice que en cuanto tengamos la oportunidad, debemos hacer bien a todos. He estado meditando esto mucho estos últimos días y llego a esta conclusión. Cuando uno estudia alguna carrera, y creo que sigue siendo el mismo patrón el día de hoy, le dan teoría, le enseñan y en algún momento quizá lo llevan a un field trip, a un viaje para ver la práctica de lo que ha estudiado. Pero no es sino hasta que uno está en el lugar desarrollando el trabajo, el oficio, la carrera, que realmente se da cuenta de qué es en sí la carrera que tiene que desarrollar. Por eso es que personalmente yo me he dado cuenta de esto. No es que sea mi concepto, me he dado cuenta de esto. Un joven, una señorita puede ser súper brillante académicamente hablando, inteligentísimo para la escuela. Pero la persona que lo va a contratar no solamente está viendo sus grados, es más, cuando uno hace un resumen o un currículum de trabajo, o currículum vitae, como se dice en español, fíjese que en los currículums no se pone cuáles fueron tus grados. ¿O sí? Lori, usted ha hecho eso, ¿verdad? ¿Se pone cuáles fueron tus grados en la escuela? ¿Verdad que no? No le preguntan a uno. ¿Fuiste estudiante A, B, C, D o de plano malísimo, verdad? No. Lo que le preguntan a uno es, ¿de dónde salió? Y es más, el énfasis más grande es en dónde ha trabajado, si ha trabajado. Porque podemos tener muchos conceptos y quedarnos solamente con los conceptos. Es más, yo he llegado a ver que hay gente que se la pasa toda la vida estudiando. Toda la vida estudiando. Y nunca ejercen, por X o Y circunstancia, muchos de ellos porque no quieren enfrentar la problemática que lleva el ejercer algo. Y a lo que lo quiero llevar con esto es, hermanos amados, yo le estaba diciendo al Señor esta semana, Señor, yo no quiero que me pase a mí eso en lo espiritual. Que pueda encontrar los significados de las parábolas, ver realmente de escatología, interpretación del Antiguo Testamento, pero al final de cuentas, no tener compasión por el que se está perdiendo. Pero puede ser que eso nos pase a nosotros. Metidos tanto, ¿verdad? En lo teórico, pero en lo práctico, un desastre total. Cero compasión. La gente se pierde, pero no tenemos el valor de decirle que se está perdiendo.
No tenemos ninguna inspiración para, ¿qué hago para testificarle a mi vecino? ¿Qué hago para dejarle saber a este compañero que Dios lo ama, que hay una esperanza para él? ¿Qué hago? Cero. Ese es un tremendo mal que yo he caído. Y no sé si usted ha caído también. Pero al identificarlo, le digo, Señor, I want to get out of that. Porque lo que el Señor vino no fue a disertar de la Escritura, que si alguien lo podía hacer, era Él. Y es importante. Pero al final vamos a que por qué el Señor ha dejado su palabra, para que hagamos lo que su palabra nos dice. Entonces la gente que está amargada en el mundo no crea que es feliz y quiere seguir siendo amargada. No, ellos quisieran lo que usted y yo tenemos. Si es que usted tiene esperanza en Dios. Déjeme preguntarle, porque no lo estoy regañando, hermano. Pero ¿cuántos de aquí hemos sido consolados por Dios? Cuando, hermano, mire, no hay nada, pero de repente viene el consuelo de Dios y nos cambia. Hermano, eso es maravilloso. Y el mundo no lo tiene. Por eso yo entiendo a los borrachos, hermano. No, en serio. No, este es agua, no voy a pensar que no. Yo entiendo a los drogadictos. Bueno, no que sí lo sé, quizás era la palabra equivocada, no sé. Pero es que, ¿dónde encuentran consuelo in this rat race of everyday living? ¿Dónde encuentran consuelo? Dicen, no, pero me voy a esforzar y me voy a comprar el carro. Se lo compran, les pasa la emoción una semana y lo que les queda es una deuda. No, pero voy a tener este novio o esta novia. Lo tienen y se da cuenta que es solo lux y por dentro es un patán, no es... Hermano, y dicen, qué decepción, ahora ¿cómo hago para quitármelo de encima o quitármela de encima? Otro problema. Que me voy a comprar una casa, se la compra y dice, wow, ¿y ahora cómo hago los pagos? Voy a tener una familia y se da cuenta de que chiquitos muy bonitos, pero luego crecen. Y los problemas comienzan a crecer. Entonces, ¿dónde encuentra el mundo ese consuelo? Usted y yo lo tenemos. Porque si Dios no lo ha consolado y estando en el Evangelio vive peor que como en el mundo, entonces, ¿qué está haciendo en el Evangelio? Pero yo jamás voy a dejar al Señor, hermano. Si en el momento donde he estado más bajo, me ha consolado, me ha levantado, su palabra me ha dado futuro, razón de vivir. Hay un canto del hermano Berríos, que fue, yo creo, uno de los que causó una conmoción buena en el tiempo que yo lo escuchaba a los 80, que decía, razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. No sé si lo ha oído. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. ¿Cuántos lo sabían? ¿Y qué más dice? Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, que hoy te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. That says it all. Me dio amor, me amó cuando nadie me quiso amar. Ahora dígame usted, si no tenemos, no que el Señor nos esté cobrando,
Pero no tendremos una deuda para con el mundo. Una deuda de amor, hermano. Y sabe, atrevámonos. Usted es dueño de sus decisiones, de su tiempo, de lo que quiera hacer. Pero atrevámonos a poder caminar en el camino de amor al prójimo. Y yo le puedo decir, la palabra nos garantiza que no le va a faltar nada. Porque está cumpliendo el plan de Dios. Y mientras cumplamos el plan de Dios, Dios va a dar los recursos en todo sentido, personas, recursos, todo sentido, para que la iglesia que realmente está haciendo su obra pueda seguir haciendo su obra. Por eso el punto de amar unos a otros, hermano, y no se circunscribe, cuando digo circunscribe es, no se encierra nada más en los creyentes, sino a todos. Es un concepto bíblico. Primera Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad también lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Procurad lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Fíjese que mensualmente yo me reúno con el mayor en Freeport por una invitación que se hace. Y cabalmente el martes tengo una reunión con él. Y estoy tentado a decirle que me diga qué necesitan de workforce en la ciudad. No sé cuántos aquí podrían sacar un día. Si me dice, ¿sabe qué? Necesitamos ir a limpiar un lote baldío ahí y un día decir, la iglesia lo va a ir a limpiar for free. A ver, ¿cuántos se comprometerían conmigo a decir? Así yo le digo, mira, hay 20 que están dispuestos, ¿verdad?, a hacer algo. ¿Y cuánto va a cobrar? No, nada. We have a debt to you, a esta ciudad, que nos ha abierto las puertas. Poder hacerlo, que no sé, que me diga alguna otra cosa ahí, por ejemplo, pues limpien una calle, we'll do it. Poder hacerlo. ¿Qué vamos a sacar acá? No, simplemente hacerlo, porque es una deuda para con todos, es lo que la Biblia dice. Vivamos la palabra. Porque nos podemos quedar nada más con el conocimiento académico, la teoría, y nunca hacer nada. Entonces, esa era la gran pregunta. El Señor Jesús dijo que teníamos que amar al prójimo. Recordemos que amar al prójimo es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Mateo 22:39 Jesús lo dice, y el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento, Jesús lo dijo, era amar al prójimo como a ti mismo. Y luego, fíjese que esto viene desde el Antiguo Testamento, no es que Jesús se lo haya inventado, sino que en Levítico 19:18 dice así. Vea esto. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Vea que en la ley estaba diciendo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Entonces, los judíos interpretaban esto, que la deuda de amor era para con los que tenían temor de Dios. Yo debo de amar a aquel que respeta a Dios. Yo debo de amar a aquel, básicamente aquel que sigue la ley, que guarda la ley. Por eso es que hubo tanta controversia con el ministerio del Señor, porque Él comenzó a demostrar su amor a gente que no era judía. Rameras o prostitutas, recaudadores de impuestos, gentiles, pecadores. Y el Señor estaba ahí mostrando la gracia que venía a través de Él. Y en una de estas ocasiones, para concluirle hoy,
que usted sabe la parábola. Fíjese que dice que un escriba le pregunta al Señor en Lucas 10, que era un intérprete de la ley, del 10 del 25 al 37. Un hombre que había interpretado la ley del Salmo 139, 21 y 22, que dice, David habla y dice, no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Dice, se han convertido en mis enemigos. Este salmo lo interpretaban ellos literalmente las palabras de David y decían, aquellos que no siguen tus mandatos, yo los odio. Por eso tenemos que entender que ellos odiaban a los gentiles, odiaban a los pecadores, odiaban a los samaritanos. Mire, esto es tan interesante, hermano, porque si aquí estaban en el nivel de pecado, aquí estaban los gentiles, aquí estaban los publicanos, las rameras, pero abajo de esos ponían a los samaritanos. Era como el nivel más bajo de lo aborrecible, hermano. ¿Por qué razón? Porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con los gentiles. En otras palabras, sabían lo meritorio, lo exclusivo que ellos eran, pero despreciaron esa posición y se casaron con personas que no eran del pueblo judío. Y comenzaron a formar familias de samaritanos. Por eso es que los samaritanos tenían su propio lugar de culto, porque los judíos ya no lo dejaban ir a adorar al templo. Ya no lo dejaban adorar en Sión. Entonces, tuvieron que hacer su propio lugar para poder ellos mantener en esa comunión con Dios. Pero los judíos puros odiaban a los samaritanos como los más bajos. Entonces, este escriba o este intérprete de la ley le pregunta a Jesús, le dice, ok, perfecto. Primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Segundo mandamiento, amar al prójimo. Pero, explícame, ¿quién es el prójimo? Y lo que el Señor saca en esta ilustración es ni siquiera un gentil cualquiera, ni siquiera un publicano, una ramera, sino que habla de un samaritano. Y dice, había un hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, y Jerusalén está en alto, Jericó está abajo. La figura es maravillosa porque baja de un nivel espiritual a un nivel terrenal. En otras palabras, dejó de ser espiritual y se fue a pecar. Y en el camino lo malmatan. Y dice, de casualidad pasó un levita. Lo mira, pero se da la vuelta y pasa. Luego un sacerdote, igual, lo mira, quizá le dio lástima, pero pasa. Donde aquel haber sentido que le metieron una daga en el corazón fue, pero el tercero que bajó, que se compadeció de él, que le vendó las heridas, que fue y pagó una gran cantidad de dinero para que lo tuvieran en el hotel y todavía deja su tarjeta de crédito abierta para los gastos extras. Obviamente lo podía hacer, que es lo que la palabra nos dice. Dice, ese era samaritano. Entonces, cuando el Señor definió el concepto de el mostrar compasión y el mostrar una buena actitud, llegó aún hasta el más bajo que la religión pueda tener. And that's our challenge. Esa es la práctica del Evangelio. Si no lo tenemos, estamos en un camino equivocado. Amén. Padre bueno,
tenemos tanto por qué agradecerte. Tenemos tanto